Preparados para una inmersión en un caso que ha fascinado y atormentado a Estados Unidos durante décadas, los tres de West Memphis. 3 niños, un crimen brutal y una sombra de duda que aún perdura. Un misterio, sí, que nos recuerda lo fácil que es dejarse llevar por el miedo y cómo la verdad puede ser escurridiza. En 1993, en West Memphis, Arkansas, Steve Branch, Christopher Byers y Michael Moore, 3 niños de 8 años, desaparecieron. Sí. Al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados en un arroyo. Un escenario terrible que conmocionó a la comunidad. Los niños estaban desnudos, atados con sus propios cordones, algunos con la ropa del revés. Y el pequeño Christopher Byers presentaba mutilaciones. La policía, buscando respuestas rápidas, se aferró a la teoría de un ritual satánico. Una idea que, por desgracia, encajaba con la histeria colectiva que se vivía en Estados Unidos en aquellos años. La década de los 80 y principios de los 90 estuvo marcada por el pánico satánico. Cierto. Una época en la que se acusaba a grupos de practicar rituales ocultos y sacrificios. Esta paranoia influyó en la forma en que se percibió el caso, llevando a la policía a buscar pruebas que confirmaran sus sospechas. Es escalofriante cómo el miedo puede distorsionar la realidad. ¿Verdad? En lugar de investigar con la mente abierta, ya se tenía una historia preconcebida. Exacto. Y en medio de este torbellino de especulaciones, 3 adolescentes fueron señalados como los culpables: Damien Echols, Jason Baldwin y Jesse Miscali Jr. 3 jóvenes que no encajaban en el molde de la sociedad de la época. Echols, interesado en el ocultismo; Baldwin, su amigo; y Miscali Jr., un chico con dificultades de aprendizaje. Se convirtieron en los monstruos perfectos para una historia que ya estaba escrita en la mente de muchos. Pero si nos detenemos en los detalles, si analizamos las pruebas con ojo crítico, la historia comienza a desmoronarse. Empecemos por el principio, por la tragedia misma. El 5 de mayo de 1993, estos 3 pequeños amigos desaparecieron mientras jugaban en el barrio. La búsqueda inicial no arrojó resultados, lo que aumentó la angustia de las familias y la comunidad. Al día siguiente, un agente de policía que participaba en la búsqueda encontró los cuerpos de los niños en un arroyo, conocido como Robin Hood Hills. Imagina la escena. Un lugar tranquilo, un día soleado y de pronto ese hallazgo macabro. La escena del crimen era confusa, llena de elementos que apuntaban en diferentes direcciones. Inicialmente la policía pensó en un ataque sexual, debido a posibles rastros de semen en la ropa. Pero esa teoría se fue diluyendo a medida que avanzaba la investigación. La posición de los cuerpos, las ataduras, no encajaba con el patrón de un ataque sexual. ¿Y qué hay de la medicación que tomaba Christopher Byers para su trastorno de déficit de atención? ¿Pudo influir en la forma en que reaccionó ante un posible ataque? Es una posibilidad, aunque no hay pruebas concluyentes. La falta de un móvil claro también complicaba el panorama. Es como si cada pieza del puzzle, en lugar de aclarar la imagen, la volviera más borrosa. ¿Y qué sabemos de las víctimas? Claro. 3 niños, 3 vidas truncadas. Steve Branch era un estudiante brillante, destacaba en sus estudios y era muy querido por sus profesores. Christopher Byers, por otro lado, era un niño que todavía creía en el conejo de Pascua, un pequeño lleno de inocencia e ilusión. Y Michael Moore era el líder del grupo de amigos, un chico extrovertido y con una pérdida tan inexplicable. Es desgarrador pensar en el dolor de sus familias. La impotencia ante una pérdida tan inexplicable. Imaginad la angustia de una comunidad entera enfrentada a un acto de violencia tan brutal contra lo más inocente, la infancia. Para intentar comprender la complejidad de este caso, debemos conocer a los acusados. Los 3 de West Memphis. 3 adolescentes que, según la fiscalía, estaban relacionados con prácticas satánicas y que habrían asesinado a los niños como parte de un ritual. Damien Echols, un chico inteligente pero marginado, con una estética oscura y fascinado por el ocultismo. Jason Baldwin, amigo de Echols, un chico tranquilo y retraído que fue arrastrado por la vorágine de la investigación. Y finalmente, Jesse Miscali Jr., un joven con dificultades de aprendizaje, cuya supuesta confesión, obtenida tras horas de interrogatorio sin presencia de un abogado, se convirtió en la prueba estrella de la acusación. Sin embargo, muchos expertos en interrogatorios han cuestionado la validez de esa confesión, señalando las contradicciones e incoherencias y la posibilidad de que fuera inducida por la presión policial. Es decir, que una de las piezas clave de la acusación podría ser, en realidad, un castillo de naipes. Exacto. Y este es solo el comienzo de un caso, lleno de giros, de pruebas cuestionables y de una lucha por la justicia que duraría casi 2 décadas. Y aquí es donde el caso de los 3 de West Memphis da un giro hacia lo mediático. La cobertura del juicio fue intensa y con ella surgieron voces que cuestionaban la validez de las pruebas y la imparcialidad del proceso. La teoría del ritual satánico, tan morbosa y sensacionalista, se convirtió en un caramelo para la prensa, ¿verdad? Inundó la opinión pública.
creando una atmósfera de miedo e indignación. Exacto, y esa atmósfera contaminó el juicio. La defensa de los tres jóvenes argumentó que la fiscalía se había centrado en la imagen satánica de los acusados, en lugar de en las pruebas reales. Es como si hubieran creado un relato, una historia de terror, y luego hubieran buscado elementos que encajaran en ella ignorando todo lo que la contradijera. Es una posibilidad que muchos expertos han planteado, y en medio de este circo mediático, en 1996, se estrenó el primer documental de la trilogía Paradise Lost, The Child Murders at Robin Hood Hills. Ah, sí. Recuerdo haber visto ese documental. Impactante, ¿verdad? Presentó una perspectiva completamente diferente del caso, mostrando las inconsistencias de la investigación y humanizando a los tres acusados. Exactamente. Paradise Lost no solo puso en duda la culpabilidad de Eccles, Baldwin y Misskelley Jr., sino que también expuso las fallas del sistema judicial Y el poder de la manipulación mediática. Es increíble cómo un documental puede cambiar la percepción de un caso. De pronto, la gente empezó a preguntarse, ¿y si realmente eran inocentes? ¿Y si los habían condenado por prejuicios y no por pruebas? El documental tuvo un impacto enorme. Abrió el debate, generó dudas y dio voz a aquellos que creían en la inocencia de los tres de West Memphis. Y no solo la gente de a pie. Celebridades como Johnny Depp, el Ibero de Pearl Jam o el director Peter Jackson se involucraron en la causa, aportando recursos y dando visibilidad al caso a nivel internacional. La presión pública crecía y con ella la necesidad de revisar el caso con nuevos ojos. Y entonces en 2007 llegó un punto de inflexión, nuevas pruebas de ADN, tecnología que no estaba disponible en el momento del juicio original. Imagina la tensión, la expectación. Tras años de lucha, la ciencia podía ofrecer una respuesta definitiva. Y los resultados fueron contundentes. Ninguna de las muestras de ADN encontradas en la escena del crimen coincidía con los tres de West Memphis. Increíble. Después de 14 años en prisión, la prueba, que siempre ya han reclamado, la prueba de su inocencia, salía a la luz. Pero a pesar de este descubrimiento, la batalla legal no había terminado. La fiscalía, aferrándose a la condena original, se resistía a liberarlos. Es sorprendente cómo a veces la verdad no es suficiente para romper los barrotes de la injusticia. En efecto, el sistema judicial, a pesar de sus mecanismos de apelación y revisión, a veces puede ser lento y reacio a reconocer sus errores. Finalmente, en 2011, tras años de recursos y negociaciones, se llegó a un acuerdo legal que permitió a los tres de West Memphis salir a prisión. Un acuerdo basado en la doctrina Alford. Un tecnicismo legal que les permitía mantener su inocencia, a la vez que reconocían que la fiscalía tenía suficientes pruebas para condenarlos. Espera, ¿cómo es posible? ¿Declararse culpable siendo inocente? Suena a un laberinto legal. Lo es. La doctrina Alford es un recurso controvertido que se utiliza en casos complejos, donde la defensa considera que, a pesar de la inocencia del acusado, la fiscalía tiene suficientes pruebas para lograr una condena en un nuevo juicio. Es decir, que aceptaron declararse culpables para evitar el riesgo de una nueva condena y poder salir de prisión. Un precio muy alto por la libertad. Exacto. Y este acuerdo, aunque les devolvió la libertad, dejó un sabor agridulce. Porque técnicamente seguían siendo culpables ante la ley, a pesar de las pruebas de ADN que demostraban lo contrario. Correcto. Y esto nos lleva a una de las grandes preguntas sin respuesta de este caso. Si no fueron ellos, ¿quién asesinó a los niños de West Memphis? Una pregunta, sí, que nos persigue desde el principio. ¿Quién cometió ese crimen atroz? La liberación de Eccles, Baldwin y Misskelley abrió una nueva brecha en el caso, pero no ofreció una solución. En efecto. A pesar de los años transcurridos, a pesar de los avances en la investigación, el caso de los tres de West Memphis sigue siendo un laberinto sin salida. Un laberinto que nos invita a reflexionar, a cuestionar, a no dar nada por sentado. El caso de los tres de West Memphis nos confronta con la fragilidad de nuestro sistema judicial, con la facilidad con la que la especulación y el miedo pueden influir en la búsqueda de la verdad. Y cómo la presión mediática puede distorsionar la percepción de un caso, creando una narrativa que se alimenta de perjuicios y no de hechos. La teoría del crimen satánico, tan atractiva para la prensa, tan impactante para la opinión pública, se convirtió en un velo que oscureció la verdad, que desvió la atención de otras posibles líneas de investigación. ¿Y si nos hubiéramos centrado en otras pistas? En el entorno familiar de las víctimas, en posibles rencillas o venganzas. Esas son preguntas que algunos investigadores han planteado a lo largo de los años, pero la sombra del satanismo era tan alargada que eclipsó cualquier otra posibilidad. Es como si hubiéramos preferido creer en una historia de terror, por muy inverosímil que fuera, antes que enfrentarnos a una realidad más compleja
y quizás más mundana. Y aunque Damien, Jason y Jesse finalmente fueron liberados, el estigma de la acusación, la sombra de la sospecha, continúa persiguiéndolos. Es la cicatriz que deja la injusticia, ¿verdad? Una marca que perdura, incluso cuando se ha demostrado la inocencia. Su historia es un recordatorio de la importancia de la presunción de inocencia, del valor de la evidencia científica y de la necesidad de un sistema judicial que no se deje llevar por la presión mediática ni por la histeria colectiva. Es una lección que debemos tener siempre presente, no solo en casos tan mediáticos como este, sino en cada juicio, en cada proceso legal. La justicia no puede ser un juego de percepciones o de emociones. Debe basarse en hechos, en pruebas, en un análisis riguroso y objetivo. El caso de los 3 de West Memphis, a pesar de su oscuridad, nos ofrece un rayo de esperanza. La lucha por la verdad, por la justicia puede ser larga y tortuosa, pero no es en vano. La perseverancia de los acusados, de sus familias, de los abogados y de todos aquellos que creyeron en su inocencia logró romper los muros de la prisión, aunque no los de la vida. Es un recordatorio de que la verdad puede emerger, incluso en los casos más complejos y turbios, y que la justicia, aunque a veces se demore, es un valor por el que vale la pena luchar. ¿Y tú, qué piensas? Te comenté la teoría del ritual satánico. ¿Crees que hay otras líneas de investigación que deberían explorarse? ¿Qué te ha impactado más de este caso? Te invitamos a seguir investigando, a sacar tus propias conclusiones, a adentrarte en este enigma que ha cautivado y perturbado a tantos durante décadas. El caso de los 3 de West Memphis sigue abierto, esperando a que alguien algún día pueda desentrañar sus secretos. Pero más allá de encontrar al culpable, este caso nos interpela a reflexionar sobre nuestros propios miedos, sobre la forma en que construimos nuestras creencias y sobre la importancia de defender la justicia, incluso cuando la verdad parece inalcanzable. Hasta aquí nuestra inmersión en el caso de los 3 de West Memphis. Esperamos que este viaje al corazón del misterio os haya hecho reflexionar sobre la complejidad de la verdad, la fragilidad de la justicia y la importancia de no rendirse ante la duda. Nos vemos en nuestra próxima inmersión.